La geografía poblacional mundial, distribución, estructura y movimientos de la población. Y empezaremos este tema con una breve introducción. A finales del 2022 superamos los 8.000 millones de habitantes en nuestro planeta repartidos muy desigualmente. En los últimos 70 años, la Tierra ha experimentado una verdadera revolución demográfica, que tuvo su origen a inicios de la Revolución Industrial. El estudio de la demografía es fundamental para crear programas específicos de desarrollo de los pueblos, distribuir equitativamente la riqueza, determinar las características de los ciudadanos o conocer los problemas poblacionales y darles solución. En este vídeo analizaremos las fuentes para el estudio poblacional, la distribución de la población, los factores que influyen en los distintos comportamientos geográficos, los movimientos migratorios, la evolución poblacional y los modelos demográficos. El estudio poblacional, demografía y geografía de la población, historia y fuentes. La demografía estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista cuantitativo de su dimensión, estructura, evolución y características generales, y en estrecha vinculación con ella estaría la geografía de la población. Ambas disciplinas coinciden en el contenido, metodología y objetivos, pero difieren en el enfoque, ya que esta última estudia las cuestiones demográficas desde un punto de vista espacial. Por eso se puede considerar que la demografía es una ciencia auxiliar de la geografía de la población. Pero conozcamos ahora la historia del estudio poblacional. Este se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVII cuando el estadista y demógrafo John Graunt realizó un estudio en Londres en 1662 sobre los fallecimientos y allí habló por primera vez de tasa de fecundidad y tasa de mortalidad. Posteriormente, en 1798, Thomas Malthus publicó su obra Ensayo sobre el principio de la población, un tratado fundamental en esta disciplina, convirtiéndose así en el padre de la demografía moderna. En el siglo XVIII aparecieron numerosas enciclopedias geográficas y en el XIX fueron abundantes las publicaciones relativas a la población como las obras de Alexander von Humboldt y Pascual Madoz. Pero no será hasta el siglo XX cuando aparezcan los primeros estudios de geografía de la población. Es el caso de las investigaciones de Pierre George y Glenn Thomas Trewartha. Actualmente existen censos regulares y universales, sistemas estadísticos digitales, bases de datos en red y todo un espectacular auge de las tecnologías que han favorecido un desarrollo sin precedentes de los estudios poblacionales. Pero mientras que los países desarrollados están plenamente integrados, estos avances no son fácilmente aplicables en los países subdesarrollados, donde carecen de medios. Todos los análisis demográficos se apoyan en dos fuentes, las históricas o precensales y las modernas. Las primeras son anteriores a la existencia de los primeros censos y estas se dividen a su vez en indirectas, aquellas que no proporcionan información directa sobre la población pero permiten deducir algunos datos. Son fuentes arqueológicas, entierros, epidemias, registros de levas, tamaño de la ciudad, extensión de tierras de cultivo, todas ellas proporcionan unos datos sesgados y no fiables. Y directas como libros de fuego, recuentos de familia, registros parroquiales, recuentos generales de población o censos de reclutamiento. Y las modernas que se usaron a partir del siglo XIX con la aparición del censo de la población. Este se realiza a nivel estatal cada 10 años con un fin meramente estadístico por un organismo nacional y sus resultados son públicos. Otra fuente es el padrón municipal de carácter dinámico y realizado cada 5 años. Y una tercera es el registro civil, que sirve para elaborar estadísticas relacionadas con los movimientos naturales de la población, informando sobre acontecimientos vitales. En España, el Instituto Nacional de Estadística, o INE, es el encargado de emitir los estudios sobre la población, y a escala planetaria lo hacen los departamentos que trabajan para la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Conozcamos ahora cómo está distribuida la población mundial. A finales del 2022, nuestro planeta ha superado los 8.000 millones de personas, distribuidos muy desigualmente. Más del 90% vive en el hemisferio norte, entre los paralelos 40 y 60 en Europa y América, y entre los paralelos 20 y 40 en Asia. El 75% lo hace en Eurasia. La mayoría vive a menos de 1000 kilómetros de la costa y a menos de 500 metros de altitud.
y la mitad de la población está en el triángulo cuyos vértices son Pakistán, Japón e Indonesia. Los principales focos poblacionales serían los siguientes: Asia Oriental, que acumula el 25%. Allí se encuentra China, el segundo país más poblado con 1.400 millones, el 18% de la población, y en esta zona también destacaría Japón. Asia Meridional, que concentra el 28%. En ella está la India, que le ha arrebatado el primer puesto mundial a China en el 2023 con más de 1.400 millones, y muy poblados también están Indonesia, Bangladesh y Pakistán. Europa. La Unión Europea cuenta con casi 450 millones de habitantes. Y el sector nororiental de América del Norte, donde hay grandes megalópolis como la de Boston a Washington, Boswash, y la de Chicago a Pittsburgh, Chippewa. En resumen, que 2/3 partes de la población viven en el 20% de las tierras emergidas. Pero también existen grandes vacíos demográficos. Los primeros serían los desiertos cálidos. En contraposición a estos estarían los desiertos fríos, que ocupan el 20% de las tierras emergidas. Otras serían las selvas ecuatoriales ubicadas a ambos lados del Ecuador, y por último las zonas montañosas situadas en muy diversas partes del planeta. Centrándonos aún más por continentes, la población estaría distribuida de la siguiente manera. Asia es el más poblado con 4.700 millones y una densidad de 103 habitantes por kilómetro cuadrado. Las mayores concentraciones se dan en Asia Meridional y Oriental. En Oriente Medio están ligadas a la explotación de los recursos y en Oriente Próximo en torno a los ríos interiores, el creciente fértil. Las zonas más despobladas están en Oriente Próximo por la abundancia de desiertos, Arabia, el interior a causa de la continentalidad, Mongolia y centro de Asia, el norte por descenso de temperaturas, Siberia, y en las regiones montañosas como el Tíbet. África es el segundo más poblado con 1.400 millones y una densidad de 43 habitantes por kilómetro cuadrado. Dos son las grandes regiones pobladas, la mitad occidental, norte y sur y Golfo de Guinea, y la mitad oriental, delta del Nilo, zona de los Grandes Lagos y sur. Los grandes vacíos están en el desierto del Sáhara, el desierto del Kalahari y la cuenca del Congo. América cuenta con 1.100 millones de habitantes y una densidad de 23 habitantes por kilómetro cuadrado. En Estados Unidos está concentrada en la fachada oriental, la región de los Grandes Lagos y San Lorenzo en Canadá y California. En México en las cuencas interiores, en el Caribe en las Antillas Mayores y en América del Sur en la costa y el piedemonte andino. Canadá y Alaska están muy poco pobladas. México ofrece grandes vacíos demográficos. Otros vacíos demográficos son el Caribe en las Antillas Menores, Amazonia, desierto de Atacama y extremo meridional del Cono Sur. Europa tiene 800 millones de habitantes y una densidad de 78 habitantes por kilómetro cuadrado. La banda de mayor poblamiento comprende desde el noroeste de Inglaterra hasta el norte de Italia, la Banana Azul, una región de gran desarrollo industrial y de servicios. Otra zona altamente poblada es la que une las principales ciudades de Europa Central con las capitales del este, y tan solo presenta vacíos demográficos en zonas septentrionales y montañosas. Y Oceanía cuenta con 44 millones y una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. La mitad de la población está en Australia, concentrándose en una banda costera de 500 kilómetros en el sudeste, así como en la isla norte de Nueva Zelanda. Y las zonas de menor población son el Gran Desierto Australiano, el sur de Nueva Zelanda y varias islas del Océano Pacífico. Y este gráfico muestra la población actual por continentes. Asia es el más poblado con el 60%, aunque el que está experimentando un mayor crecimiento poblacional es el continente africano. Y por países, si el mundo fuese este gráfico circular, los 10 más poblados tendrían casi un 60% del total de habitantes. Por orden de mayor a menor serían India, China, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh, Rusia y México. Y los factores que intervienen en la distribución espacial poblacional pueden ser físicos y humanos. Aunque los factores físicos son un hecho evidente, su importancia disminuye con el nivel de desarrollo de los países. Por tanto, a mayor nivel de desarrollo de un país, menor es la importancia que tienen los factores físicos. El principal son las condiciones climáticas, y dentro de ellas está el confort climático. Por eso la población se distribuye principalmente en las áreas templadas. Desiertos cálidos y fríos, selvas y zonas montañosas presentan densidades de población muy bajas, aunque esto último depende de la latitud con respecto al Ecuador. Las regiones con suelos fértiles están muy ocupadas, todo lo contrario de zonas con suelos inadecuados para el desarrollo agrícola. La proximidad a recursos energéticos y materias primas también es un factor que atrae a la población. Y otro factor importante es la altitud.
La disminución de temperatura, la presencia de nieve, las fuertes oscilaciones térmicas, el relieve accidentado y la radiación ultravioleta influyen negativamente, aunque este factor depende de la latitud a la que esté la cadena montañosa. Pero el desarrollo de transportes y avances tecnológicos han minimizado la influencia de estos factores físicos. Por otro lado, los factores humanos pueden ser de tipo histórico, político, socioeconómico y cultural. Conflictos armados, revolución industrial, esclavitud, traslados forzosos de población, etc., han configurado la demografía actual del planeta. Los movimientos migratorios campo-ciudad, la emigración países subdesarrollados, desarrollados y factores culturales y legislativos en ciertos estados son otros elementos para tener en cuenta. Pero todos estos factores no son inmutables ni estáticos, sino que varían de una época a otra y de una zona a otra. Conozcamos ahora los movimientos naturales de la población, que son tres: natalidad, mortalidad y crecimiento natural o vegetativo. La tasa de natalidad hace referencia a los nacimientos en un lugar y tiempo determinado, normalmente anual, por cada 1000 habitantes. Su fórmula es la siguiente. Es alta si supera el 30 por 1000, media si está entre el 15 y el 30 por 1000 y baja si no alcanza el 15 por 1000. Este es un mapa de la tasa de natalidad mundial. Las mayores tasas se concentran en el África subsahariana, así como en determinadas zonas del Asia Central. Hasta principios del siglo XX la natalidad oscilaba entre el 35 y el 40 por 1000, ya que se carecía de prácticas anticonceptivas. Los descensos de natalidad se producían por guerras, malas cosechas y epidemias. Pero a partir de entonces disminuyó en los países industrializados, volviendo a aumentar tras la Segunda Guerra Mundial, el baby boom, bajando nuevamente en los años 60. La tendencia descendente se ha mantenido hasta la actualidad, excepto en África y zonas de Asia. Por lo general, los países con menor índice de desarrollo humano muestran unas tasas elevadas, mientras que los desarrollados muestran unas tasas bajas o incluso negativas en algunos casos. La tasa de natalidad disminuye cuando los países tienen mayor riqueza y presentan un proceso de urbanización mayor. Además, existe una fuerte correlación negativa entre natalidad y participación femenina en el trabajo. La tasa de fecundidad o número de nacidos vivos en un periodo concreto en relación con la cantidad de mujeres fértiles entre 15 y 49 años sería un índice asociado a la tasa de natalidad, y su fórmula es la siguiente. Y al igual que la tasa de natalidad, el índice de fecundidad se da principalmente en el África subsahariana y en determinadas zonas de Asia. Por su lado, la tasa de mortalidad es el número de defunciones en un lugar y tiempo determinado, normalmente anual, por cada 1000 habitantes. Su fórmula es la siguiente. Es alta si supera el 30 por 1000, media si está entre el 15 y el 30 por 1000 y baja si no alcanza el 15 por 1000. Además de ser muy alta en los países del África subsahariana, se da sobre todo en la Europa del Este, principalmente en Rusia y en Ucrania por el conflicto bélico. Hasta la segunda mitad del siglo XIX la mortalidad planetaria alcanzaba el 30 por 1000, pudiéndose duplicar en periodos de malas cosechas, epidemias o guerras. Pero desde entonces empezó a disminuir en los países industrializados, llegando tras la Segunda Guerra Mundial al 10 por 1000. El resto de los países tuvo que esperar a la década de los 80 del siglo XX para alcanzar este porcentaje. En los países con un elevado IDH y en vías de desarrollo suele ser baja, inferior al 10 por 1000, aunque en los muy desarrollados está subiendo debido al envejecimiento poblacional. Otras mediciones relacionadas con la mortalidad son la esperanza de vida al nacer, es decir, el cálculo de años que se espera que una persona viva cuando nace, y que en países con un elevado IDH está por encima de los 70 años, y el segundo concepto es la mortalidad infantil, esto es, el número anual de niños menores de un año fallecidos por cada 1000 nacimientos, que ha pasado del 200 por 1000 en el siglo XIX al 29 por 1000. En el África subsahariana es donde se da una mayor mortalidad. Y el tercer concepto es el crecimiento natural o vegetativo, el resultado de la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones. La fórmula del crecimiento natural absoluto es la siguiente, mientras que la de la tasa del crecimiento natural sería esta. Se considera alto si supera el 1,5%, entre el 1 y el 1,5% es moderado e inferior al 1% es bajo. Las principales zonas de crecimiento natural están en el África subsahariana y en determinadas zonas de Asia Central y del Sudeste, mientras que en Ucrania, debido al conflicto bélico, el crecimiento es muy bajo. Hasta el siglo XIX en los países desarrollados el crecimiento vegetativo fue históricamente bajo. Desde entonces comenzó a aumentar, iniciándose un descenso de la natalidad a principios del siglo XX. En los subdesarrollados hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para iniciar un rápido crecimiento. A finales del 2020 se ha situado en torno al 1%.
Las regiones con bajo crecimiento vegetativo son las desarrolladas, Europa, Norteamérica y Japón, teniendo incluso alguna de ellas un crecimiento negativo. Sin embargo, la mayoría de los países con menor IDH supera el 2%, como por ejemplo África. Las causas de una baja tasa de natalidad son de tipo cultural, educativo y socioeconómico, mientras que una alta natalidad suele obedecer a causas históricas y religiosas. La mortalidad baja obedece a mejoras alimentarias, higiénicas y sanitarias. En la sección Movimientos migratorios estudiaremos saldo migratorio, tipos, causas y consecuencias, así como flujos migratorios. Los desplazamientos de población son y han sido una constante en la historia humana. En la prehistoria se inició la expansión de la humanidad, alcanzando casi todas las regiones habitables. Desde el siglo XV, las migraciones aparecen como consecuencia de grandes acontecimientos que configuran el mundo contemporáneo. Los movimientos migratorios son desplazamientos humanos de larga duración de un lugar de origen a otro de destino de manera definitiva o temporal. Si el sujeto va a un sitio se llama inmigrante y si sale de él, emigrante, y los retornados serían aquellos que regresan a su lugar de origen. Para medir el movimiento migratorio en números absolutos se usa el término saldo migratorio, que es la diferencia entre los llegados a un lugar y los que se marchan. Por tanto, para calcular el crecimiento real de la población hay que tener presente este concepto, unido al de nacimientos y defunciones. La fórmula del saldo migratorio absoluto es la siguiente, y la de la tasa migratoria neta sería esta. Y este sería el mapa del saldo migratorio, en el que además de los países occidentales con un alto índice de desarrollo humano, estarían incluidos países africanos y del centro de Asia que sirven de acogida a sus vecinos que están en conflicto bélico. Y Ucrania destaca en la parte negativa por el conflicto bélico que está viviendo con Rusia. Y a continuación vamos a conocer en profundidad los tipos, las causas y las consecuencias del saldo migratorio. Los movimientos pueden ser interiores en un mismo país, ya sea estacionales, trabajo temporal o turismo, o permanentes, emigración campo-ciudad, y también pueden ser exteriores, continentales o intercontinentales. Las causas son muy variadas: búsqueda de una vida mejor, diferencias de políticas laborales, conflictos bélicos, degradación del medio ambiente, políticas, religiosas, éxodo de profesionales cualificados, etc. Y sus consecuencias pues también lo son, afectando tanto a los territorios de origen, que pierden población joven y fuerza de trabajo, como a los de destino, que ganan población y mayor oferta de mano de obra. Los inmigrantes suelen ser población joven en edad de trabajar y procrear, rejuveneciendo así el lugar de destino. Además envían divisas a sus lugares de origen. Pero el principal problema es la falta de integración y la xenofobia. Los flujos migratorios se refieren al número de personas que entran o salen de una determinada región o país en un periodo de tiempo concreto, y se caracterizan porque en ellos deben darse tres circunstancias. Espacial, ha de tener un punto de partida y otro de destino. Temporal, ha de ser duradero, no esporádico. Y social, el grupo de personas que lo forman debe reunir unas características específicas. Ejemplos históricos de emigración serían la diáspora judía, la esclavitud africana, las migraciones europeas a América o la afluencia de trabajadores a la Europa de posguerra. Los principales flujos internacionales son de trabajadores cualificados que se desplazan a cualquier parte del mundo y muy especialmente de trabajadores no cualificados del sudeste asiático, África y Sudamérica. Vamos a descubrir ahora dos puntos clave: la estructura y la evolución poblacional. La estructura poblacional hace referencia a la clasificación de los componentes de una determinada población atendiendo a diferentes variables como edad, sexo, trabajo, religión, idioma, origen étnico, nivel económico o estudios. Sus variables para un estudio demográfico de base son la edad y el sexo, representados de forma gráfica en el histograma de barras horizontales de la pirámide de población. Aquí se refleja la historia demográfica de esa zona vinculada a acontecimientos económicos, sociales o políticos, y se clasifica en tres grupos de edad: niños y jóvenes hasta 16 años, adultos de 16 a 64 y ancianos mayores de 64. Hay tres tipos: la progresiva, con una gran base de población joven que va desapareciendo según avanzan los grupos de edad, siendo típica de sociedades con una alta natalidad y una esperanza de vida baja, es decir, países con un IDH bajo. La estancada, con tramos intermedios con los mismos efectivos que la base y una reducción hasta la cumbre. Se da en países en desarrollo en los que se ha controlado la mortalidad y donde se ven los primeros indicios de control de natalidad. Y por último, la regresiva, con una menor población en la base que en lugares intermedios y con una elevada importancia en la cumbre. Es muy común en sociedades industrializadas con bajas tasas de natalidad y de mortalidad y de gran esperanza de vida.
Otra variable para el estudio demográfico es la estructura económica mediante un gráfico de sectores, donde se conoce la actividad de la población y su distribución por sectores. El primario el que produce, el secundario el que transforma y el terciario el que distribuye y consume. Aunque estos tres conceptos que hemos comentado hay que tomarlos con matices, si predomina el sector primario se trata de una sociedad agrícola con un bajo IDH, y todo ello implica los siguientes conceptos que podemos ver a la izquierda de la pantalla. Si el sector que predomina es el secundario, la sociedad está en evolución. Sus principales características podemos verlas a la izquierda de la pantalla. Mientras que si el sector terciario es el dominante, estamos ante una sociedad con un elevado IDH, es decir, una sociedad terciarizada con las características que podemos ver a la izquierda. El estudio de todos estos parámetros permite analizar los diferentes regímenes demográficos. Según el índice de Beiret-Werner, un país presenta un régimen demográfico joven cuando la relación entre población mayor de 60 años y la que no llega a los 20 es inferior a 0,4, siendo la típica de países subdesarrollados. Mientras que un régimen demográfico viejo ocurre cuando esta división es igual o superior a 0,4, siendo la típica de países desarrollados. Las principales ventajas de un régimen demográfico joven son las bajas cifras de población anciana. Este dato supone un gasto pequeño para el Estado en pensiones, ayudas sociales, sanidad o residencias subvencionadas. Y por otra parte, las elevadas cifras de la futura población activa que prometen una abundante mano de obra barata. Sin embargo, los países con este modelo presentan problemas de alimentación por escasez de recursos, de vivienda, de sanidad y de educación. En los países con un régimen demográfico viejo, los recursos crecen a un ritmo mayor que la población, por lo que no hay problemas de abastecimiento. Además, la población activa no tiene que sostener a una base ancha de jóvenes. Debido al aumento de la esperanza de vida por las mejoras sanitarias, tiene lugar un consecuente aumento de la población anciana que eleva los costes sociales al tener que mantener el Estado a un elevado porcentaje de población mayor de 64 años que no trabaja y que representa un fuerte gasto en políticas sociales y sanitarias. Además, al tener menos hijos disminuye la población activa. Por ese motivo, algunos gobiernos han decidido apoyar la inmigración en épocas de bonanza económica, un fenómeno que viene acompañado de actitudes de xenofobia y problemas de integración. Con este régimen demográfico, a largo plazo el país pierde vitalidad, rasgo que supone una menor innovación y que afecta especialmente a los cuadros de mando ocupados por trabajadores cualificados sexagenarios, la gerontocracia. El paso de un régimen a otro se llama transición demográfica. Este modelo ha pasado en los países desarrollados por una primera etapa que muestra unas altas tasas de natalidad y mortalidad, otra de transición subdividida en dos fases, en la primera disminuye solo la mortalidad y en la segunda disminuyen ambas, y otra evolucionada con ambas tasas muy bajas y un crecimiento débil. A estas tres fases se le ha añadido una cuarta, el crecimiento cero o incluso crecimiento negativo, por el envejecimiento de la población. Pero este modelo hay que tomarlo con precaución porque carece de validez universal. Actualmente se habla de una segunda transición demográfica para países desarrollados donde existen unos niveles de fecundidad inferiores a los de reemplazo. Sus características son el incremento de la soltería, el retraso de la edad del matrimonio, la postergación del primer hijo, la expansión de las uniones consensuales y de los nacimientos fuera del matrimonio, el alza de las rupturas matrimoniales y la diversificación de tipos de familia. Este modelo se complementa con la teoría de la revolución reproductiva, centrada en la búsqueda voluntaria de tener hijos en edades superiores a las anteriores, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, del envejecimiento demográfico y de la prolongación de las etapas de infancia, juventud, madurez y vejez. El ritmo de crecimiento a lo largo de la historia de la humanidad ha sido discontinuo. Hay dos momentos históricos que supusieron un punto de inflexión en la evolución poblacional: la revolución neolítica y la revolución industrial. Con la primera, el ser humano empezó a dominar la naturaleza y produjo sus propios alimentos almacenándolos. Esto provocó un aumento de la población que alcanzó los 300 millones a principios de nuestra era. A partir de ahí, el crecimiento se desaceleró, aumentando lentamente hasta el inicio de la Edad Moderna, donde llegó a los 600 millones. Pero la verdadera explosión demográfica se produjo con la segunda etapa. En un siglo la población se duplicó y al siguiente se triplicó. El crecimiento se ha mantenido exponencialmente hasta la actualidad, pero este incremento puede traer consecuencias catastróficas. En este gráfico podemos ver el pico tan elevado en un breve periodo de tiempo. De todos los continentes, el asiático y el africano han sido los que han experimentado un mayor crecimiento poblacional, mientras que en América, Europa y Oceanía este ha sido inferior. A lo largo de la historia, algunos estados han establecido políticas demográficas tanto para promover el aumento de la población, el natalismo, como su disminución, el antinatalismo.
Por norma general, en los países desarrollados se aplican políticas natalistas, mientras que en los subdesarrollados se aplican políticas antinatalistas. Los intentos de control poblacional han tenido incluso expresiones violentas como genocidios, expulsión de territorios, guerras, infanticidios o esterilizaciones forzosas. Un ejemplo llamativo de la intervención estatal fue en China con la política de un hijo por pareja. Tomando los datos desde 1950 hasta el 2022, la evolución de la población para el 2100 puede tener diferentes escenarios. Con un intervalo de confianza del 95% hay tres posibilidades. La primera es la revisión, con 15.100 millones, es decir, el doble que la actual. La segunda es el límite de confianza inferior, con 12.300 millones, casi el doble que el actual. Y la tercera y última es el límite de confianza superior, con 18.000 millones de habitantes, 2 veces y media más que la actual. Esto significa que da igual cómo lo miremos, prácticamente, en el peor de los casos, duplicaremos el número de habitantes de la Tierra. Esta explosión demográfica incontrolada puede ser un problema a nivel mundial que se ha tratado en muchas conferencias internacionales. En ellas se enfrentan dos posturas antagónicas, los defensores de que existe un desequilibrio entre población y recursos, que defienden la puesta en práctica de controles de natalidad, y los que argumentan que el problema no es la escasez, sino la distribución, y estos confían en que el avance tecnológico y un reparto más ajustado de los recursos permita mantener un incremento poblacional. ¿Y cuáles son las conclusiones de este vídeo? Pues vamos a verlas. La población está distribuida desigualmente por el planeta debido a factores físicos y humanos. Los países desarrollados muestran un crecimiento vegetativo débil y un envejecimiento poblacional, mientras que los subdesarrollados tienen altas tasas de natalidad y un alto crecimiento vegetativo. Como vemos, las dos posturas en principio son irreconciliables. Un crecimiento incontrolado de la población puede causar graves problemas de todo tipo. Por eso, unos flujos migratorios controlados serían la solución para países ricos con baja natalidad y alto envejecimiento y también para los países pobres. De esta forma se favorecería el equilibrio entre ambas necesidades. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.